Hoy nos encontramos con un trabajador social pues, que nos va a contar acerca de cómo ha sido su experiencia en el campo, más que todo en general, en específico en el campo de la salud. Entonces, pues, primero quisiéramos saber o darle una breve introducción a él sobre cuál ha sido la institución de la que se graduó, cómo es su nombre, cuánto tiempo lleva pues, en el campo de la salud y que nos cuente más sobre usted. Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Peña, soy trabajador social egresado de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Internacional. Como lo que he trabajado en el campo de la salud, lo que trabajo en el campo de la salud, estuve vinculado al Hospital Chapinero en el programa Territorios Saludables aproximadamente 2 años y medio. Fue como una de mis primeras experiencias laborales, sí, obviamente no formales, y bueno, no sé qué más quieres. ¿Cuál era tu rol como trabajador social en esa institución? El tema de salud, como estaba estipulado en el proceso anterior, bajo la vigencia de la alcaldía pasada, primero estaba articulado por ámbitos. Entonces existía un ámbito comunitario, un ámbito laboral, un ámbito educativo, espacio público y digamos, dependiendo como de esos ámbitos se distribuían las funciones del trabajo social. Yo estaba en 3 ámbitos fundamentalmente: el ámbito comunitario, ámbito familiar, ámbito laboral. Desde allí, como las funciones específicas que se tenían, primero era la formación, digamos, en el caso de ámbito comunitario era la formación para la participación social y la garantía y el goce efectivo de los derechos de las comunidades. Entonces se tenían varios espacios, habían asambleas locales, que eran instancias de decisión de la comunidad, donde se reunían una serie de representantes de los barrios, de los territorios, y decidían cuál iba a ser el plan de salud por cada uno de esos espacios. Habían servicios de salud colectiva, que eran otros sitios de encuentro, espacios de encuentro, donde se llevaban distintos profesionales del área de la salud y del área de ciencias humanas o sociales y se articulaban acciones. Por ejemplo, se iba en Minas, iban 2 personas, puede ser fisioterapeuta, una enfermera y un trabajador social. Y desde allí se ejecutaban con los servicios. Entonces se hacía una parte, digamos, como asistencial y otra parte formativa. Tomaban signos vitales, se desarrollaban actividades de actividad física, valga la redundancia, y desde la parte de ciencias humanas, como todo el proceso de formación, participación comunitaria, en liderazgo, en exigibilidad de derechos, etc. Dependiendo también, digamos, como las necesidades específicas de la comunidad. Desde el ámbito familiar, lo que se hacía era procesos de seguimiento y verificación del goce o el cumplimiento efectivo de los derechos. Entonces, ¿qué hacía uno? Visitas domiciliarias, se desplazaba hasta la vivienda de la familia, de la persona, miraba que, por ejemplo, todos los miembros estuvieran vinculados al sistema de salud, al sistema educativo, a una serie como de garantías, ¿cierto? O de servicios que prestaba el sistema, no solo el sistema de salud, sino en general, y qué beneficio recibían las personas. Si no estuviesen vinculados, entonces se hacía como todo el trámite para vincular alguna de las instituciones, digamos, en el área faltante que debe solicitar a la persona. Y además de eso, se articulaba con otros ámbitos. Por ejemplo, si nosotros encontrábamos menores que no estaban vinculados al sistema educativo, que hacía uno, todo el trámite con los referentes de cada espacio para decir, hey, por ejemplo, en tal familia tenemos 2 menores que no están vinculados a la escuela, al colegio. Entonces desde ahí se canalizaba. Existían unos formatos, y en esos formatos de canalización decía, esta persona va hacia tal lado, esta persona va hacia tal lado, y se hacía todo el tema de gestión institucional. Desde ámbito laboral era como el seguimiento a jóvenes y niños trabajadores. Entonces iba uno como a los espacios donde o trabajaban los niños, ¿cierto? Si existía el riesgo de trabajo infantil, se desplazaba uno hasta allá, también con otro profesional. Generalmente quien hacía esos procesos de caracterización inicial eran los técnicos en enfermería, que hacían una primera revisión de las condiciones de salud, de salubridad de los lugares, y las adecuaciones, y se buscaba, digamos, si había casos de menores
que estuviesen trabajando se buscaba la desvinculación, es decir, que los niños no trabajaran. Si habían adolescentes o jóvenes, que todo estuviera en regla. Ustedes saben que hay una serie de permisos que se otorgan, entonces esos permisos tenían que tenerlos las entidades, etcétera. Entonces se asesoraba en toda esa parte. Y además, como en la prevención de riesgos de accidentes, bueno, una serie de cosas desde ahí. La otra pregunta es cómo sus expectativas como trabajador social son similares o contrarias a las instituciones en las que ha trabajado. Es decir, digamos, hay un punto donde usted quiere hacer algo, pero la institución no se lo permite, ya sea por economía o porque no lo debe hacer por el simple hecho de la institución. Bueno, generalmente pasa que los trabajadores sociales tenemos unas expectativas mayores a las que las entidades puedan brindar. Y eso se vincula con qué? Con dos elementos que uno puede encontrar, que precisamente uno quiere enfocar su acción para intentar solventar todas las necesidades o los problemas que tengan las personas, y a veces, por un lado, no nos alcanzan los recursos, ¿cierto?, desde las instituciones, por otro lado, inclusive los intereses no pueden ser vinculantes como que uno quiera hacer, y otro elemento ahí es que pues, muchas situaciones se salen también de la capacidad de responder a ciertas situaciones. Casi que uno puede responder en términos de gestión, de articulación, etcétera, pero pues muchas veces es muy difícil solucionar todos los problemas que tengan las personas o comunidades, y eso puede generar frustraciones, es algo que también tenemos nosotros que aprender. Y además de eso, pues a manera personal siempre he estado en algunos elementos con las instituciones que he trabajado, sobre todo pues como por la formación específica que yo mismo me di en términos de otra serie de concepciones de la realidad. Entonces eso a veces sí entra a chocar. Cuando uno quiere hacer más o cuando uno quisiera tener más herramientas o quisiera llegar más allá, por ejemplo, de los planes, de los indicadores, de toda una serie de elementos que se definen como estrategias a cumplir o como metas o como lineamientos. Entonces, eso es algo con lo que nos vamos a enfrentar, yo creo, todos en la vida profesional. Pues teniendo en cuenta la constante interacción que existe entre pues, el trabajador social y el cliente social, ¿sí? Y también mirando esas diferentes crisis que existen entre la falta de elementos que uno puede usar para el bienestar del otro, ¿qué experiencia ha sido como la más fructuosa para usted y la más difícil, la que le ha generado más dificultades? Bueno, yo creo que plantearía la primera discusión, y es en términos de cómo uno conceptualiza a las personas, en cuestión de cliente, de usuario, yo trasciendo de utilizar esos términos porque yo creo que trabajamos con seres humanos, con personas, y por ejemplo, la formación académica que nos dan a nosotros, generalmente las instituciones está determinada por un parámetro tradicional, donde nos dicen es cliente-usuario, usted sepárese, por ejemplo, en términos de sentimientos, sepárese en términos de comprender la humanidad del otro, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, cuando uno utiliza, y hay que ser críticos con el discurso también, cuando uno utiliza los términos de cliente-usuario, etcétera, uno está despersonalizando y quitando la naturalidad del otro. Segundo, está viendo a la persona cuantificable o como una cosa, cosificando el ser humano. Y eso, por ejemplo, es un error que se comete. O yo por lo menos no he podido observar o ver una persona de esa manera. Usted sirve para cumplir únicamente un indicador. Ahora, frente a la pregunta, pues las experiencias gratificantes, no solo tuve, digamos, dentro del campo laboral, siempre he trabajado en la parte comunitaria, digamos, como un enfoque desde esa parte comunitaria de los derechos humanos, de la resolución de conflictos, y enfocado también a la parte de juventud, digamos, han sido como mis campos. Pero una de las experiencias más gratificantes fue que dentro de salud pública pudimos ingresar a un territorio que se llama San Luis, que es Vía La Calera. Desde allí, digamos, aparte de la intervención profesional que se hacía desde la entidad, pudimos conformar una biblioteca comunitaria con un proceso de jóvenes que venían participando. Eso para mí fue algo enriquecedor. Digamos, 2 años y medio trabajando allí, yo me retiré del proceso porque me fui a trabajar a otro lado, pero los chicos quedaron allá haciendo como ese proceso de voluntariado, participaron después en otras iniciativas e inclusive ganaron un proyecto internacional de bibliotecas con un premio como de 45 millones, donde dotaron una biblioteca, etcétera. Entonces eso fue grandioso. Otras experiencias o de mis primeras experiencias
fue haber trabajado con una comunidad campesina del sur de Santander, precisamente víctimas de conflicto armado. Allí desarrollé mi tesis 2 años con otro compañero y quedó como una propuesta de intervención que aún no se ha cumplido, digamos, es como una deuda histórica que tenemos ahí, es la implementación de un museo veredal de la memoria. Entonces de ahí también se hizo un trabajo audiovisual, hay una serie de relatos de las historias de vida de la gente. Entonces, esos son varios. La más frustrante, No fue en el campo profesional, pero fue en las prácticas académicas. Yo hice prácticas académicas en una de las instituciones que hice fue la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la cual actualmente laboro, pero la que más me chocó fue haber perdido 2 chicos del grupo con el que trabajaba. Ellos eran muy buenos, precisamente estaban enfocados como a la formación artística, y a uno de ellos lo mataron en una riña callejera con heridas con arma blanca y le 17 puñaladas. Y otro fue arrollado por un Transmilenio porque estaba bajo efectos de psicoactivos, entonces fue durísimo. Porque precisamente son esos casos en los que uno tiene tanta esperanza y ha puesto como tanto empeño a esas personas que generalmente se dicen, no, esos son difíciles, esos pelados no trabajan, ellos como que no tienen futuro, ¿cierto? Sin embargo, se le abren las puertas de algunas instituciones y dentro de esos procesos de formación uno ve que realmente tiene una serie de talentos y habilidades y pues perderlos de esa manera uno nunca se los espera, ¿no? Porque uno quisiese hacer un poco más con ellos. Lo otro también fue como dejar en stand-by la propuesta del Museo Veredal, porque precisamente por la falta de recursos o de la posibilidad de invertir en esas comunidades, entonces uno queda con esa cuestión de tengo un compromiso con la gente y para la gente y todo el tiempo le está dando cabeza. La otra pregunta es, ¿cuáles crees que son los fundamentos teóricos, metodológicos y legales que debe tener un trabajador social en el área de la salud? En el área de la salud. Sí. Bueno, teóricos yo creo que hay muchas maneras de comprender eso. Y para mí desborda todo el tema de la salud, precisamente porque el área social, si busca una intervención, la busca integral, mirando todos los aspectos del ser humano, no solamente el estado físico, porque a veces nosotros podemos encontrar que uno está bien físicamente, podría decirse, pero hay otros elementos faltantes en la vida para su desarrollo óptimo cotidianamente. Entonces se encuentra precisamente toda la cuestión psicológica, sentimental, afectiva, etcétera, ¿sí? Que trasciende ese ejercicio que uno puede hacer también. Es decir, el trabajador social para mí sí tiene que trabajar muchas veces de manera interdisciplinar en la intervención, por ejemplo, ya sea en el campo de la salud o en muchos otros escenarios. En cuanto a los elementos legales, pues hay disposiciones internacionales, ¿cierto? Como la OMS, que tiene precisamente unos lineamientos, como los planes de desarrollo que se establecen, digamos, bajo cada alcaldía, cada forma de gobierno, bajo las políticas públicas que se diseñan precisamente en el ejercicio práctico. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en el hospital de Chapinero, el programa era Territorios Saludables, y en Territorios Saludables había unos lineamientos específicos para hacer esos ejercicios de intervención. Entonces siempre está atado como al ordenamiento territorial, a las leyes constitucionales, a las organizaciones internacionales, y eso va a aplicar, como ya lo decía, no solo en el campo de la salud, sino en muchos campos. Y esas también son herramientas que nosotros tenemos que tener conceptualmente, es decir, leer las disposiciones y las declaraciones, las normativas, etcétera, para saber, por ejemplo, por qué lado se puede vulnerar un derecho y por qué otro lado uno puede garantizarlo, si hablamos en términos legales. Además, atándolo pues a los otros elementos que ya abordábamos, desde que busque el desarrollo integral o que busque casi que solventar todos esos vacíos que puede haber en una persona para... Yo creo que son dos elementos básicos que uno va a describir, la vida y la dignidad. Ya la otra pregunta para terminar es como respecto a la coyuntura que tuvo la profesión el año pasado del cambio de sala del área de las ciencias sociales a ciencias de la salud. ¿Cuáles
es su punto de vista respecto pues, a este tema? Las cosas que de pronto hubieran beneficiado o las que por el contrario hubieran sido críticas para la profesión misma y para el área de la salud. Bueno, yo creo que es una pelea importante desde el trabajo social en términos que si nosotros nos paramos a ver cómo es el sistema de salud colombiano, primero vamos a ver que es un sistema de intervención sobre las consecuencias que ha traído cierta afectación, digamos ciertas enfermedades, bueno, como de una práctica, ¿cómo la defino? No solo asistencial, sino de intervención sobre la enfermedad. Sí, entonces precisamente a veces se pierde el hecho de abordar de una manera más amplia las causas de la enfermedad. ¿Sí? Entonces casi que esa práctica de intervención clínica desdibuja esos otros elementos que tiene el ser humano. Y si nosotros nos ponemos a ver cómo es el sistema de salud en Colombia y hay que hacer una reflexión crítica, pues no es que tengamos un muy buen sistema de salud. Y es algo que vivimos nosotros a diario, como nosotros y las personas que son o que viven una condición de vulnerabilidad mayor a nosotros. ¿Sí? Entonces conocemos muchos casos de personas que por ejemplo han muerto a las puertas de un hospital o que simplemente no están vinculadas al sistema de salud o la serie de impedimentos, de barreras de acceso. Y eso es algo que nosotros tenemos que analizar a mayor profundidad. Segundo, el campo de acción del trabajo social es mucho más amplio en la salud. Y eso compete a que nosotros todo el tiempo estamos trabajando con familias, con comunidades, con grupos, con personas, ¿cierto? Y pues para cada una de esas intervenciones también existe una serie de estrategias distintas. ¿Sí? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, intervenir en una clínica con personas psiquiátricas que están bajo una serie de disposiciones, ¿cierto? A intervenir en una comunidad donde, por ejemplo, sus apuestas son la medicina alternativa y desde ahí también el trabajo social tiene que entrar a proyectar la cosmovisión de las comunidades, entender la cultura. Eso nos lleva a nosotros a una discusión que tiene que darse desde todos los escenarios posibles, desde la academia, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, tuvo que ser o tener una mayor prelación los escenarios, digamos, o instancias de dirección mayor del trabajo social, el tema del CONE, ¿cierto? Cómo debió haber entrado a darse una pelea por cuáles son los campos de acción que tenemos nosotros. Y nosotros nos llamamos trabajo social es precisamente porque tenemos un rango no solo de operatividad, sino de comprensión del mundo más allá del tema de la salud. Y eso también corresponde a una visión de cómo se concibe la salud, ¿cierto? Que es distinta, ya lo mencionaba, es distinta desde los diferentes espacios o con las comunidades que se compartan. No es lo mismo como concibe, por ejemplo, la salud de una comunidad indígena en La Guajira, a como la concibe una comunidad afrodescendiente en Quito, a cómo se concibe en las grandes ciudades, ¿cierto? Y esos son los debates que tenemos que poner nosotros sobre la mesa. Además de eso, también cuál es nuestra incidencia dentro de las instituciones, porque a veces pareciera o se concibe el trabajo social como la oficina donde se recepcionan todos los casos y de ahí para allá no hay más. ¿Sí? Y nosotros, y es una tarea y un deber histórico que tenemos también con la profesión, y es el tema de comenzar a conceptualizar. O sea, si la pregunta es, ¿qué opinamos o qué se puede dar desde el trabajo social en términos de opinión? También hay un tema de comencemos a sistematizar, comencemos a escribir, comencemos a profundizar en conceptos que además lleven a la acción. Entonces, como por ejemplo nosotros deberíamos pensar en una salud en términos alternativos desde las comunidades, como nosotros somos engranaje para eso, como nosotros estamos del lado de la gente para decir, oiga, vea, es que necesitamos de esta política que sea diseñada en términos de, porque es que las comunidades expresan y necesitan eso, ¿cierto? Y esos son debates y son espacios que también tenemos que abrir desde las universidades, desde los barrios, desde los territorios, precisamente cuando no se encuentran esos intereses entre una institución y una comunidad. Y a veces nos dicen a nosotros que seamos mediadores entre una cosa y otra. Y eso de mediar es muy difícil. Sí, porque la institución puede esperar que se cumpla ese indicador,
pero resulta que ese indicador no solventa o no soluciona las problemáticas que tiene dicha comunidad. Y entonces, ¿qué está primero? ¿Los intereses de los seres humanos y de las personas o los intereses de una institución? Y cómo nosotros también asumimos una posición. Y eso nos tiene que llevar también a una reflexión ética y humanista, si se quiere, digamos, hablar un poco más allá de, porque bueno, hay muchas personas que hablan desde lo ético-político como proyecto, por ejemplo, del trabajo social. Y eso es llevarnos a asumir una postura también. Una postura que refleje la reflexión de la profesión, que refleje la crítica de las cosas que consideramos que no están bien dentro de un sistema y que además nos ayuden también a aclararnos nosotros mismos. Es decir, la academia puede dar ciertos elementos que son válidos, que son necesarios y que también tienen que darse en la formación teórico-práctica, pero también va a cómo asumimos nosotros la praxis del trabajo social. Es decir, el para qué estudiar trabajo social, en favor de quién, ¿cierto? El qué hacer, el qué queremos nosotros hacer con el trabajo social. Y eso es un poco también lo que nos va dando la experiencia, desde las experiencias en las prácticas académicas, en lo profesional, en los salones, o quienes desarrollan, por ejemplo, también procesos comunitarios, siendo trabajadores sociales o en proceso de formación, cómo asumen ese quehacer. Y es desbordar también el margen más allá del libro. Uno lee para adquirir una serie de conocimientos que le sirvan de guía para la práctica, pero a veces también esas prácticas están viciadas por una serie de elementos que ya no aplican, por ejemplo. Y cómo se contrasta esa teoría con lo que vamos haciendo nosotros y decimos, oiga, no, estaba equivocado, o vea, esto valida también lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y es un reto gigantesco, yo creo. O sea, el trabajo social no se ha acabado y no se va a acabar precisamente porque donde haya necesidades humanas, donde hayan problemas sociales, donde haya una serie de falencias que necesiten que nosotros estemos ahí, van a haber personas y profesionales formándose para ir a esos campos de acción. Y eso yo creo que es lo fundamental de esto, más allá del altruismo de querer ser los salvadores del mundo, es como nosotros también, como ciencia si se quiere, porque hay una discusión ahí en términos de qué somos, si somos profesión, si somos ciencia, si somos disciplina, ¿sí? Cómo aprendemos también a plantear esos debates y darnos nuestro lugar y nuestro espacio, porque han habido trabajadores sociales y yo creo que hay profesionales en formación y profesionales en acción que día a día están dando su mayor esfuerzo precisamente por demostrar que en muchos de los espacios que estamos o que creían que no deberíamos estar, ahora estamos. Y ese, por ejemplo, fue el campo de la salud. Ese ha sido uno de los campos en los cuales hemos estado inmersos. Pero también en la educación, ¿sí? Pero también en el trabajo comunitario, pero también en los derechos humanos. ¿Y por qué no en el campo de las comunicaciones? Las comunicaciones desde las comunidades, por ejemplo. Demostrar y develar esas verdades que tal vez otros no han mostrado. Y eso nos impone a nosotros cada vez ser más profesionales en lo que hacemos y ser más reflexivos en el camino que vamos andando. Yo le diría pues a los compañeros que están estudiando que dos cosas: primero, se aclaren sus dudas, sus incertidumbres, que miren si realmente, por ejemplo, todo lo que se están proyectando lo pueden alcanzar, y si no lo pueden alcanzar, que se esmeren por alcanzarlo, o que definan si realmente no es su campo, porque muchas veces uno entra en esa tensión de ¿será que el trabajo social es mío? Y el trabajo social es tan amplio que uno puede decir, oiga, sí, el trabajo social es lo mío, pero yo no quiero aplicarlo de esta manera, yo quiero hacer trabajo social distinto. Y entonces uno mismo comienza a trazarse un horizonte. Y también les diría que se esfuercen por adquirir un conocimiento mayor, precisamente basado en la reflexión de mano de las comunidades, de mano de los grupos con los que se trabaja, de mano de las personas que realmente necesitan nuestra acción, sin creer tampoco pues que nosotros vamos a cambiarlo todo, aunque ese sea el ideal para muchos. Y en eso hay que caminar y construir y sobre todo trabajar en unidad con los demás estudiantes,
los escenarios que tenemos, y hoy por ejemplo hay un gran reto frente a la implementación de procesos de paz. ¿Sí? Es un campo que se nos abre y es así, es gigante. Y ahí también tenemos que estar nosotros, los trabajadores y trabajadoras sociales, construyendo paz. Entendiendo qué es esa cuestión de la paz, entendiendo y preguntándonos hasta dónde va nuestra acción, precisamente en un país donde la brecha y las desigualdades son cada vez más amplias. Eso digo yo.